¿Qué onda, amigos? El día de hoy vamos a hablar de la tinción de Gram. Es un tema muy importante para entender mejor la estructura y la clasificación de las bacterias. Y me parece que es un poco más fácil de entender esta parte de la estructura y la clasificación si antes entendemos de dónde viene la tinción de Gram. Y pues para explicar un poquito más de la importancia, pues básicamente la tinción de Gram, como les decía, sirve mucho para clasificar, pero aún en la actualidad es una gran herramienta diagnóstica para identificar mejor la etiología de las patologías. Así que vamos a empezar. ¿De dónde viene la tinción de Gram? Pues su nombre es en relación a quien desarrolló la mayor parte de la idea, Hans Christian Gram. Él era un médico, botánico, y le interesaba mucho la farmacología. O sea, como la mayoría de los personajes históricos que hemos visto en este canal, pues hacen mucho más que solo ser médicos, ¿no? Bueno, él básicamente lo que quería hacer era pintar a las bacterias para poder verlas en el microscopio, pintarlas de diferentes colores o para poder diferenciar unas de otras. Después, más adelante de la historia, aparece Carl Weider y ya hablaremos de su función, o de su papel, mejor dicho, en esta tinción de Gram. Bueno, esta es una frase. He publicado un método, aunque soy consciente de que todavía es defectuoso e imperfecto, pero deseo que en manos de otros investigadores pueda ser de utilidad. Es una frase que dijo Hans Christian Gram en el momento de publicar su investigación o sus experimentos con las tinciones. Él sabía que su método, a pesar de que era bastante funcional, le faltaba algo. Y pues creo que esto es a lo que todos tenemos que aspirar, a ser como él, ¿no? A pesar de que tenía algo, algo fantástico, consideraba que alguien más lo podía complementar, ¿vale? Bueno, serendipia o investigación, ¿qué fue lo que en realidad sucedió o qué fue lo que llevó a Christian Gram a obtener estos resultados? Pues bueno, casi a la par del desarrollo de esta investigación, Paul Ehrlich trataba de teñir a los bacilos de la tuberculosis. Y gracias a esta investigación desarrollada por él, Hans Christian Gram se inspiró, vamos, y lo que empezó a hacer es tratar de identificar cuáles eran los agentes causales de los brotes de neumonía que estaban ocurriendo en esa época. Se sabía que podía ser tanto Streptococcus pneumoniae como Klebsiella, pero no se podía de manera concisa identificar cuál era el verdadero causante. En la actualidad, pues sabemos que ambos pueden provocar neumonía. Entonces, pues ya verán que en realidad era un problema, ¿no? Pero, como les decía, pues no tenía una investigación, no tenía un objetivo tan claro de cómo identificarlo. Y por eso es que se crean estas dos teorías. Una es la serendipia, que a partir de un accidente se le cayeron los reactivos y obtuvo diferentes tinciones en sus laminillas. Y otra es que gracias a esta inspiración, pues básicamente empezó a trabajar y obtuvo estos resultados. No se sabe de ciencia cierta cuál es la correcta, pero a mí me gusta pensar que, pues, que Hans en realidad sí trataba de llegar a este punto de diferenciar una bacteria de otra. ¿En qué consiste la técnica de Gram? Pues como ya le decía, básicamente colorear bacterias. Entonces se hacen a través de reactivos o tinciones y otras mezclas de componentes químicos. Bueno, el primer paso era, una vez obtenida una muestra, ya en una laminilla, lo que hacía era aplicar cristal violeta, como lo vemos en la primera imagen. Este es un colorante, como se puede apreciar, morado. ¿Qué es lo que pasaba a nivel microscópico? Pues todas las bacterias se teñían. Vean que aquí tenemos dos tipos, unas que son puntitos y otras que son como bastones. El segundo paso era agregar un mordiente, en este caso una mezcla yodada. ¿Para qué era este mordiente? Nada más para fijar el color. No añadía ningún otro color, solamente fijaba este color morado. Y por último, y este es el punto crítico, agregaba una mezcla de alcohol. El alcohol lo que hacía era básicamente decolorar las bacterias. Pero, ¿qué es lo que obtuvo Gram? Lo que obtuvo fue esto, que no todas se despintaban. Vean cómo característicamente solo las que tenían esta forma de puntito o solo este tipo de bacterias en punto seguían teñidas y los bastones fueron los que perdieron el color. Entonces,
vean que este resultado pues es bastante increíble, ¿no? Porque es bastante específico, porque solo un tipo de bacterias perdió el color y el otro no. Y a estas bacterias que mantuvieron el color, las llamó gram positivas. ¿Por qué? Pues porque seguían manteniendo el color. Y es ahí donde aparece Carl Weider. Este, como decíamos, es el que cierra con broche de oro esta técnica. ¿Qué es lo que hace? Es toma el proceso que ya había desarrollado Christian Gram y le agrega un último reactivo o colorante. Esta es la llamada safranina. Este es un color rojo. Y vean qué es lo que pasa. A este resultado que ya obtuvo Christian Gram, le agregó safranina. Y lo que pasaba, pues es bastante increíble, ¿no? Solo se pintaban los bastoncitos. Y estos bastoncitos se pintaban, pues como les decía, de color rojo, rosado aproximadamente. Y se creó ya, a partir de este punto se estableció ya la diferencia entre bacterias gram positivas, que son las violetas, y las gram negativas, que son las rojas. ¿Por qué esto es tan, cómo decirlo, tan estricto? ¿Por qué son gram positivas y gram negativas? Porque estos colores se diferenciaron bastante bien en los distintos tipos de bacterias. Es decir, aquí en este ejemplo, las moraditas siempre van a ser las rueditas y las rosadas o rojas siempre van a ser los bastoncitos. No vas a encontrar una ruedita de color rojo. En este caso, solo es como ejemplo didáctico. Entonces se podía establecer bien cuál era la diferencia entre una y otra. Y esto es básicamente como Carl Weider pues finaliza esta tinción. Y esto es pues tres, dos. Y esto pues muy pocas personas lo sabían. La tinción de Gram fue desarrollada por dos personas en diferentes épocas. Primero Gram y muchos años después la finalizó Carl Weider. Y bueno, estos son los resultados que se obtuvieron. Del lado izquierdo tenemos a las gram positivas. Y recuerden esto, violeta es positivo. Si recuerdan esto, ya tienen hecho la diferencia. ¿Sale? Violeta siempre va a ser positivo y los rojos, por descarte, básicamente, van a ser las negativas. Pues ya recordamos, ¿no? Negativas, rojo. ¿Por qué? Por la safranina. ¿Por qué son azules? Por el cristal violeta. ¿Sale? Y ya, a partir de ahora, pues vamos a ver la explicación de por qué sucede esto en base a su estructura. Y aquí tenemos la razón de por qué unas se tiñen de un color y otras de otro. Entonces, primero vamos a hablar de que gracias a esta tinción establecemos dos tipos de bacterias en relación a su estructura. Es decir, con esta tinción logramos identificar dos tipos de bacterias distintas. A las gram positivas, que dijimos que eran las que se pintaban de morado, están conformadas, por una membrana celular cubierta externamente por una pared, ¿sale? Es decir, aquí tenemos la membrana celular dentro del citoplasma y por fuera una pared gruesa de péptido glucano. Ya hablaremos más adelante cuando entremos a estructura a detalle de estas estructuras, el péptido glucano y cómo se forma la pared. Pero bueno, esto es muy importante. Entonces, gram positivo es una membrana y una pared celular muy gruesa. Acuérdense, membrana y pared gruesa. Ahora, las gram negativas, ¿cuál es la diferencia? En este caso, veamos cómo tenemos en este caso tres capas, por decirlo de algún modo. La primera es la membrana celular, la clásica. De ahí, vean, cubierta por una capa o una pared de péptido glucano. Vean cómo a diferencia de las gram positivas, aquí la pared es muy, muy delgadita. ¿Sale? Y por último, una tercera capa o membrana externa. Es básicamente la misma constitución que una membrana celular. Entonces, estas son las diferencias estructurales que nos dan las diferencias de tinciones. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, vamos paso por paso. ¿Qué es lo primero que se añade? Se añade primero el cristal violeta a todas las bacterias, ¿vale? Entonces, supongamos que tenemos aquí una laminilla, tanto con bacterias gram positivas como gram negativas. Entonces, teñimos. ¿Qué es lo que sucede? El cristal violeta entra en la pared. Incluso puede guardarse entre la pared y la membrana celular. ¿Sale? De este modo. ¿Qué sucede en las gram negativas? Lo mismo. Entra la pared, entra la primera membrana, entra en la pared y se puede guardar aquí.
Entonces, pues ya tenemos las primeras colecciones de cristal violeta. De ahí el segundo paso, recordemos, es el mordiente o la solución yodada. ¿Qué es lo que hacía esta solución yodada? Dijimos que fijar más el colorante que es el cristal violeta. ¿Cómo lo hace? A través de enlaces entre el yodo, el colorante y la pared. Es decir, básicamente forma una placa de tinción, ¿sale? La sella. Esta tinción se va a quedar aquí. Y de este modo, igual. Pero como la pared es muy delgada, se queda solo aquí. ¿Sale? ¿Cuál es el tercer paso y punto crítico? Agregar alcohol. ¿Y este por qué es el punto crítico? Porque este sí hace la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces a las gram positivas le agregamos alcohol y veamos qué sucede. Entonces en las gram positivas vemos cómo la célula se deshidrata y esta pared que era muy gruesa se compacta, es decir, se hace delgada, pero es muy, muy densa. ¿Y esto qué provoca? Que todo este colorante se quede aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede con el alcohol en, en las gram negativas? Veamos. En las gram negativas, el alcohol hace que se pierda la membrana externa. ¿Por qué? Porque deshace los enlaces de los fosfolípidos y también deshace a la pared de péptidoglucano. ¿Por qué? Porque es muy delgada. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo este colorante violeta? Pues queda expuesto. Y al momento de lavar las tinciones, que es parte del procedimiento, pues perdemos esta tinción violeta. Y recordemos, veamos que hasta acá es donde llegó Gram, ¿no? Los tres primeros reactivos, y esto es lo que obtuvimos, ¿no? Las gram positivas sí mantienen el color y las gram negativas no lo hacen, ¿vale? Y bueno, vamos hasta acá, ¿no? Y por último, a la aparición de Carl Waiter. ¿Qué es lo que hizo él? Agregar un último colorante, que es la safranina. ¿Qué es lo que sucede con la safranina en las gram positivas? Nada. ¿Por qué? La pared está tan densa y tan comprimida que no deja pasar al colorante rojo, que es la safranina. Entonces este pues se queda fuera. A diferencia de las gram negativas, aquí ya no hay ninguna pared que le impida el paso del colorante y este colorante se empieza a adherir a la membrana celular. Y es así como obtenemos este resultado. Vemos como las gram positivas, como ya no se les pegó el colorante rojo, se quedan de color violeta. Recordemos, violeta positivo. Y las gram negativas, que perdieron todo ese colorante violeta, ahora sí, pues mantienen el colorante rojo. Y estas van a ser las gram negativas que vemos aquí. Y pues así llegamos a la conclusión. Entonces, acuérdense, es clave. Violeta, positivo, ya lo saben. Y para finalizar este video, pues vamos a hablar de estos dos grandes personajes. En la izquierda tenemos el homenaje que le hizo Google a Christian Gram por la creación de la tinción, pero yo agregaría también a Carl. Vean esa carita, no puedes no agregarlo o no darle crédito. Entonces, pues sí, crédito a quien lo merece, ¿no? Estos dos personajes eh, desarrollaron y en el caso de Carl la finalizó la tinción de Gram. Entonces recuerden eso. Y pues como conclusión, pues es una técnica muy, muy importante, eh, vital en la práctica médica, incluso para diagnósticos tempranos. Es una prueba bastante sencilla, bastante económica y pues bueno, al alcance de la mayoría de los hospitales, ¿no? Bueno, y eso sería todo por el video de hoy. En el siguiente ya hablaremos de la estructura en relación a lo que estamos viendo justo ahora, de esto. Porque si se dan cuenta, pues tenemos distintas formas de bacterias, ¿no? Hablamos de bacterias que tienen forma de puntito y bacterias que tienen forma de bastoncito. Y en el siguiente video hablaremos de todo esto, de las variantes, de la clasificación y bueno, en fin. No se pierdan el siguiente video. Muchas gracias por ver este. Sigan cuidándose mucho y estudien bastante.